Dios les bendiga, qué gusto saludarles una vez más en este jueves maravilloso. Estamos gozosas y contentas de poder llegar una vez más a donde usted se encuentra. Estamos contentas con Dios porque podemos bendecir sus vidas y a través de que nosotros estudiamos y nos preparamos, también somos bendecidas. Bienvenida sea, hermana Laura. Muchas gracias, pastora. La verdad es que es una bendición siempre estar en este programa y es cierto lo que usted dice. Dios siempre nos habla algo antes de que nosotros podamos compartir con nuestras hermanas. Así es, Dios siempre hablando a nuestras vidas. Creo que en estos programas Dios ha estado hablando a nuestras vidas. Tal vez ha hablado a tu vida a través de lo que hemos estado hablando y hoy seguimos con el tema de la mujer sabia que edifica su casa. Ahí en Proverbios capítulo 14, versículo 1 dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y bueno, queremos iniciar allí. Si usted se recuerda, la semana pasada estuvimos hablando sobre la importancia de tener las herramientas adecuadas. Creo que cada uno de nosotros queremos construir algo. A lo mejor usted quiere construir un castillo, que es su casa, que es su hogar. A lo mejor está reconstruyendo su vida o quiere construir su vida. Tal vez hay planes, hay metas, hay cosas que usted quiere construir. Entonces queremos empezar ahí, en ese punto, que necesitamos las herramientas correctas. Y una de las herramientas que más necesitamos es que necesitamos la palabra de Dios, hermana Laura. Yo creo que eso es lo fundamental, pastora, porque sin la palabra de Dios no podemos conocer a Dios y mucho menos su sabiduría, ¿verdad? Así es. Yo creo que como mujeres sabias necesitamos la sabiduría del cielo. Sí hay sabiduría de la tierra, sí hay sabiduría en el hombre, pero es una sabiduría que no nos va a llevar a lo que la sabiduría de Dios nos va a llevar. Y solamente podemos conocer la sabiduría del cielo a través de su palabra. Así es, toda una de nosotros hemos encargadas de algo que construir, ya sea que deseamos una casa, ya sea que vidas, ¿verdad? Porque a veces estamos construyendo vidas como madres. Acabamos de terminar el Día de las Madres, de celebrar esos días del Día de las Madres, y yo sé que cada una de ustedes tiene una responsabilidad de crear a sus hijos. La palabra del Señor nos dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, dice, no se apartará de ello. Pero ¿qué es la clave aquí? Es instruirle en su caminar. Así es, y como madres, pastora, también podemos ser madres espirituales como usted, que es pastora, todas aquellas mujeres que se levantan a favor de otras mujeres, de otros varones que pueden instruirlos en la palabra de Dios. A mí me encanta el ejemplo que vemos en Débora, ¿verdad? Que dice, y me levanté yo como madre. Y ella no hablaba de ser madre de todo Israel, pero hablaba de ser una madre espiritual que podía guiar al pueblo en el camino de Dios. Y esa es la labor que la mayoría de las mujeres tenemos, ¿no? Así es, por eso es importante que nosotras construyamos nuestros caracteres y nuestras actitudes para nosotros poder llegar a ser esas mujeres que construyen a otros, ¿verdad? Para poder ser esas mujeres madres espirituales o esas pastoras, esas líderes, esas Déboras, ¿verdad? Necesitamos primero trabajar con nosotras. Y es ahí donde es lo más complicado, porque es fácil, pastora, leer un capítulo, un versículo de la Biblia y hablarlo a alguien más, ¿no? Es que, mira, esto debe ser así, aquello es lo conveniente para agradar al Señor, pero cuando se trata de edificarnos a nosotras mismas, bueno, ahí viene un proceso. Entonces, yo creo que sí, debemos empezar por nosotras mismas y como usted lo decía, ¿verdad? Cada vez que nosotros tomamos la Biblia, ya sea para nuestra edificación o para edificación de alguien más, Dios nos habla algo que va construyendo, fortaleciendo nuestro carácter y quitando todo eso que no le agrada al Señor. Así es, porque una mujer sabia tiene el discernimiento para saber cuáles acciones tomar, ¿verdad? Los pensamientos, hay que guardar nuestros pensamientos, o palabras que van a fluir, palabras que construyan y no que derriben, o que palabras, ¿verdad?,
que nosotros podamos escoger sabiamente en el momento de la lucha, en el momento de la prueba, en el momento de la ansiedad, en el momento de la depresión que de repente quiere llegar a nuestras vidas. Es por eso que tenemos que fundamentarnos en la palabra para poder ser esas mujeres sabias como estamos hablando. Proverbios capítulo 3, versículos 13 al 15 dice: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, hermana Laura. Vamos a empezar con el primer versículo porque creo que podemos encontrar muchas verdades allí. Ahí en Proverbios capítulo 3, versículo 13 dice: bienaventurado, o sea, 3 veces feliz, la bienaventuranza. Cuando habla de bienaventurados, está hablando de qué? De que vamos a ser felices, pero muy no felices. Así es, muy felices. Y dice: el hombre que haya o la mujer que haya la sabiduría. Pastora, lo que pasa es que tenemos que hablar también en este versículo de qué es la sabiduría. Y la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. A nuestro Señor. No quiere decir un temor que estemos temblando y que digamos, Dios mío, ¿qué va a pasar conmigo? No, al contrario, es un temor reverente de saber cuánto Él nos ama, de así decir, wow, Él es tan bueno, es tan misericordioso conmigo que yo quiero agradarle, que yo quiero vivir conforme a sus principios, conforme a lo que a Él ha dicho de mí. Y es que entonces cuando nosotros empezamos a obtener toda esta bienaventuranza, porque empezamos a conocer al Señor y qué es lo que Él quiere formar en nosotros. Así es, hermana Laura, qué hermoso es que nosotras podamos ser fundamentadas en la palabra de Dios para conocerle a Él. Una gran clave que dijo nuestra hermana, que dice la misma palabra: el hombre que teme a Jehová, ¿verdad? O sea, necesitamos temerle, pero no, como dijo la hermana, un miedo no, sino que una reverencia. Así es. ¿Verdad? Ese temor de que no quiero fallarle, sí, que no le quiero fallar con mi vida, con mi forma de ser, con mi forma de hablar, con mis actitudes, con mis emociones, ¿verdad? Sino que todo eso se lo voy a ceder a Dios y me voy a disciplinar a través de la palabra. Entonces, cuando nosotros nos disciplinamos a través de la palabra, entonces es cuando Dios puede venir y forjar nuestro carácter, puede venir a transformarnos, porque ¿cuántas veces escuchamos a gente que dice: es que ya soy como soy y nadie me puede cambiar? Pero Dios sí puede cambiarnos. Claro, y además quiere cambiarnos, porque muchas veces he escuchado que dicen: Dios ya sabe cómo soy, Dios así me amó, así me ama, pero no, Dios sabe cómo somos y sabe lo que tenemos que transformar en nuestro carácter y lo que tenemos que permitir que Él cambie en nosotros, porque Él, como usted bien lo dijo en el versículo pastoral, lo que quiere es que nosotros seamos inmensamente felices, que nosotros podamos tener esa bienaventuranza en nuestra vida, y de la única manera que nosotros vamos a conseguir eso es siendo como Dios dice que somos. Amén. ¿Y cómo lo vamos a obtener? A través de su palabra y a través de la gracia, la sabiduría que proviene de Dios, a través del fluir del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Entonces, cuando nosotros sabemos lo que la palabra dice, entonces esa es la que nos dirige y nos guía. Claro que a veces va a haber cosas que nosotros creemos que todo está bien, hermana Laura, pero de repente la voz del Espíritu Santo viene y nos corrige y nos dice: hey, ahí estás mal. Por ejemplo, cuando yo recién me casé con mi esposo, yo recuerdo que yo oraba por él, que Dios lo transformara, que Dios lo cambiara. Y cuando yo oraba por él, de repente viene la voz del Espíritu Santo y me dice: está bien, pero hay algo que tú tienes que cambiar. Y uno dice: ¿cómo? Yo soy perfecta. Sí, eso es lo que uno suele decir, pastora. Yo creo que a todas las mujeres llegamos con ese momento de que Dios nos confronta, porque a mí me pasó exactamente igual. Yo recuerdo mucho un día que estaba bañándome, yo estaba orando en el baño,
La verdad que muy concentrada, y Señor, y mi esposo, y no sé qué, y luego le digo, Señor, yo sé que tú estás trabajando con él, y en ese momento escucho la voz del Espíritu Santo que me dice, no, estoy trabajando contigo, y yo creo que esa es una confrontación que uno no quiere escuchar, porque no es fácil, pero Así que va a es. llegar el momento en que lo vamos a vivir. Así es. Y para que Dios pueda obrar en los demás, pues lógicamente que primero tiene que tratar con nuestras vidas, ¿no? O sea, no somos perfectas. Yo lo dije bromeando, pero la verdad es que no somos perfectas. Estamos llenas de imperfecciones, pero buscando a un Dios que es perfecto. Así es. Cuando Dios me enseña esto, que yo necesitaba que perdonar a los hermanos que me habían ofendido. Y yo decía, Señor, pero yo no tengo nada contra mis hermanos. Y el Señor me decía, no tienes nada en contra de tus hermanos. ¿Tú estás segura de eso? Y yo dije, Señor, y no estoy hablando de mis hermanos en carne, porque solamente tengo una hermana, pero estoy hablando de mis hermanos en Cristo. Que yo creo que ahí es donde está nuestro mayor reto, porque a los hermanos de sangre, bueno, pues crecimos con ellos, son parte de nuestra familia, son parte de nuestra infancia, pero esos hermanos que van formando parte de nuestra familia, poco a poco entran en la familia de Dios, igual que nosotros, pues ahí es donde está así un poquito más complicado, pero como usted lo dice, la ayuda del Espíritu Santo es Amén. fundamental. Así es. Entonces el Señor me dice, ¿cómo actúas cuando ves a los hermanos? Yo dije, en histeria. La verdad, yo quería correr. Hasta que el Señor me dijo, eso necesita cambiar. Porque yo no sabía que eso era parte de la falta de perdón. Entonces allí el Señor trató conmigo y al siguiente día me puso a prueba, hermana Laura. Recuerdo andando a la Albertsons de repente y volteo y ahí está una de las hermanas. Y yo dije, Señor, otra vez iba a ir y así como que de repente oye uno al Señor que le hace, ¿verdad? O sea, ¿qué vas a hacer lo mismo? No, ya traté contigo, ahora vas a cambiar. Fui, le hablé, la saludé y me fui tan en paz que ahí Dios rompió con aquello que se creaba en mí. Después de eso, entonces el Señor trata con mi esposo. Pero muchas de las veces el Señor primero va a tratar con nuestro carácter, con las faltas de perdón, tal vez con las cosas escondidas que hay en nuestras vidas que necesitan ser removidas. Pero ¿cómo vamos a saber que estamos mal? A través de su palabra. Por eso la palabra es como un espejo en la cual nosotros somos confrontados a la verdad de quiénes somos. Cuando nosotros realmente nos paramos delante de un espejo, ¿verdad? Usted se para delante de un espejo y usted ve realmente su realidad, ¿verdad? El otro día me da mucha risa porque me platican mis papás que cuando llegó nuestro perro nuevo, dice mi mamá que lo primero que sucedió porque una de mis padres es todo espejo. Entonces que cuando se vio el perro se asustó y empezó a ladrarse. ¿Por qué? Porque tal vez nunca se había visto delante de un espejo y realizó, pues, ¿quién es este, verdad? Y cuántas veces nosotros nos paramos delante de la palabra de Dios y ahí es donde el Señor nos confronta y realizamos realmente quiénes somos y la necesidad tan grande que tenemos de ser, de un cambio, de ser transformados. Y allí el Señor viene y trae revelación realmente de todo lo que está dentro de nosotros. Por eso para nosotros ser esas mujeres que edifican, o esos hombres para los que nos están viendo también, que edifican, primero tenemos que ser confrontados con nuestra propia realidad de quiénes somos. ¿Qué es lo que es, ante qué estoy parado? ¿Ante qué estoy parada? Y allí el Señor viene a crear una transformación perfecta a través de su palabra que ahora es revelada en nuestras vidas. Híjole, pastora, me encantó esto que usted nos está enseñando, porque yo creo que eso es la base, pastora, de que nosotros podamos realmente ser transformadas, que nosotros podamos ser realmente unas mujeres sabias, porque si nosotros no vamos a la palabra y preguntamos, Señor, muéstrame quién soy, muéstrame lo que tengo que cambiar,
cada vez, yo creo que ese es la clave de un devocional, pastora. Preguntar, ¿cómo Dios me está mostrando que Él es en este pasaje? ¿Y qué es lo que me está mostrando que yo soy en este pasaje? Así es. Y así es como vamos conociendo cómo el Señor es santo, cómo el Señor es bueno, amoroso, y cómo nosotros como hombres solemos no ser ni tan amorosos, ni llevamos tanta santidad, ni misericordia con nuestros hermanos. Entonces es cuando realmente estamos diciendo, oh, lo que dice ahí, que usted nos decía, ¿verdad? Que aquí tengo yo en un versículo en 2 Corintios 3:18, dice, pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados a la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu del Señor. Así es. Entonces ahí es donde somos transformados y nos vemos en ese espejo que usted nos decía. Y qué tremendo, ¿verdad? Porque la palabra viene a ser el fundamento en donde se va a sostener en un edificio. Por eso es tan importante tener correctamente el fundamento, que esté construido correctamente, porque ¿qué sucede? Que una vez que se hace un fundamento, si no está bastante grueso, si no tiene la varilla y todo lo que se requiere, al momento de fincar algo sobre ese cemento, ¿qué va a suceder? Se va a craquear. Totalmente. Se va a empezar a deshacer. O sea, y eso es tan importante. Y mire qué interesante, ¿verdad? Porque enfrente de mi casa hicimos un driveway, donde puede pasar y estacionar sus carros, ¿verdad? Entonces se nos dijo, lo primero que hay que hacer es ver lo ancho, ¿verdad? Lo ancho y lo profundo, porque si no, cuando se suba el carro, ¿verdad? Va a craquear. Mucho peso. Okay. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que tener el fundamento correctamente hecho en nuestras vidas. Por eso es que muchos dicen, bueno, dice la palabra del Señor que Él no nos va a dar más de lo que no podamos llevar. O sea, el fundamento que tenemos en nuestras vidas, eso es lo que va a determinar de qué estás hecho y cuán resistible eres. ¡Wow! O sea que cuando nosotros queremos un castillo, como usted nos decía en el programa pasado, tal vez quieres construir un castillo, y si queremos ese castillo, pero no tenemos los fundamentos fuertes, sólidos y correctos, no vamos a poder sostener ese castillo. No. Entonces, ¿cómo se sostiene uno? ¿A base de qué? A base de la palabra de Dios. Por eso es que Jesús es la roca firme. O sea, lo sólido, aquello que te va a sostener, que cuando vienen los problemas, que cuando vienen las luchas, que cuando llega la aflicción, que cuando llega la muerte. Por eso es que hay tanta gente que cuando llegó el COVID, la gente estaba pero deshecha cuando... Sí, duele cuando un ser querido se muere. Claro, es lógico, sientes. Pero hay gente que no se ha podido levantar y ha habido pastores, pastoras, gente que estaba en liderazgo que de repente llegó aquello y ¡pum! Le dio y tambalearon de tal forma que se deshicieron. O sea, y hay tanta gente que a base de un accidente, de alguna enfermedad, de alguna prueba como estas de muerte, que viene y te sacude el fundamento de tal manera que eres sacudido. Pero dice la palabra del Señor que si nosotros estamos bien fundamentados, ¿en qué? En la palabra de Dios, entonces vamos a poder decir, como dice Romanos 8:28, que todas las cosas operan para nuestro bien. ¿De a quienes? De a quienes que aman a Dios conforme a su propósito son llamados. Pero ¿cómo vamos a sostenernos de pie? De que estamos bien arraigados, bien fundamentados, o sea que hemos echado raíces tan profundas que no importa que venga a sacudirte, no importa que venga sobre ti, no vas a ser roto y no te vas a volver en desesperación, en desconsuelo, no vas a llegar a una casa de
de locos, vamos a decirlo de esa forma. O sea, ¿por qué? Porque tú entonces entiendes que en ese momento, por eso es que Job pudo atravesar todo lo que atravesó, muerte de sus hijos, la traición de sus amigos, porque él fue traicionado por sus amigos en el peor momento de su vida. ¿Qué pasó? Lo señalaron, lo criticaron, dijeron, es que estás mal delante de Dios, o sea, y cuántas cosas. Su misma esposa le dijo, muérete, maldice a Dios y muérete. O sea, cuántas cosas. Y luego sobre todo eso viene la enfermedad, una enfermedad espantosa. Pero Dios sabía que las raíces de Job estaban tan arraigadas, tan profundamente arraigadas en su palabra, en su amor, en creer a Él, que Él sabía que a pesar de todo no le iba a negar. Por eso es que nosotros necesitamos estar fundamentados y que nuestro fundamento sea ancho y profundo para que cuando vengan todas estas aflicciones, por eso el Señor siempre dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo ya vencí al mundo. ¿Quién venció? ¿Nosotros? No. El Señor, su plan perfecto, su obra perfecta. Él venció y nosotros solamente tenemos que, por gracia, recibir todo esto y con sabiduría andar en su palabra. A mí me gusta mucho todo esto que nos está enseñando, pastora, porque esto también concuerda con las palabras de Jesús ahí en Mateo 7:24, que dice, ¿verdad? Que el que oye y hace todas las palabras que yo hablo, es el Señor hablando, el Señor Jesús, dice, entonces será como aquel hombre que construyó su casa, ¿verdad? En una roca. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es esa solidez que nosotros necesitamos. Es ese fundamento fuerte que cuando vienen los vientos, que cuando vienen las tempestades, los procesos que pasamos, cada uno de nosotros, porque todos pasamos procesos como usted nos lo indicó ahorita, entonces es que sale a relucir la palabra de Dios y nos va indicando qué es lo que debemos hacer, cómo debemos tomar las cosas, cómo dirigirnos, y vamos permitiendo que ese sólido fundamento tenga firme nuestra casa y nosotros podamos seguir avanzando, aunque la tempestad esté terrible afuera, nuestra casa se va a sostener porque tiene la palabra de Dios como cimiento. Así es, y fíjese, qué tremendo, ¿no? Cuando están haciendo el cemento para poder hacer la base, es revuelto con piedra y agua y es una mezcladora que está moviendo hasta que llega al punto perfecto para poder echarlo. ¿Verdad? Y hacer ahora sí que la plancha. Entonces, así en nuestras vidas, o sea, por eso a veces somos removidos. ¿Por qué? Por eso es que necesitamos el mover del Espíritu de Dios en nuestra vida, porque Él viene y empieza a mezclar y sacar tal vez lo que necesita ser removido y empieza a mover la mezcla hasta que queda perfecta para ahora sí empezar a formar. Ahora sí empezar a fundamentar. Eso es lo que la palabra del Señor viene y hace a nuestras vidas. Viene y remueve para que podamos ahora sí tener un fundamento sólido. Dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. ¿Por qué? Porque todo ello proviene ¿de quién? Pues de Jesús, de Dios, Señor, amén. de Dios, ¿verdad? Así de es. Su palabra. Y luego dice, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino, más preciosa que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Wow, qué hermoso versículo. La verdad es que nos deja ver, pastora, cómo
ante cualquier cosa nosotros debemos buscar la sabiduría de Dios, como ante cualquier cosa, ante un aumento de sueldo, ante piedras preciosas, ante lo que es muy valioso para el mundo, nosotros debemos anteponer la palabra de Dios, de manera que antes de nosotros tomar decisiones, antes de nosotros actuar, tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios y recordarla en aquellos momentos en lo que necesitemos para caminar en ella, pastora, porque la palabra de Dios, como usted nos decía, es una parte que nos sostiene ese fundamento. Y el Espíritu Santo es como una mancuerna perfecta. Amén. Que nos van guiando en sabiduría para llegar a esta bienaventuranza, para llegar a comprender que esta palabra de Dios es aún más valiosa que cualquier piedra preciosa. Así es, por eso dice su palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Y cuál conocimiento es el que necesitamos? La palabra de Dios. Ese es el conocimiento que nos va a llevar más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Tal vez pudiéramos tener mucha fama, como muchos quisieran, tener mucho dinero, pero con eso tal vez no lograrías mucho. Pero si tenemos la sabiduría que proviene de Dios, entonces Él nos va a dar la habilidad y la gracia para poder sostener y saber cómo cuidar el dinero. Así es. Cómo llevar a cabo y manejar la fama. Nuestro trabajo, nuestra profesión, nuestro matrimonio, nuestra maternidad, nuestra paternidad. Todo, pastora, es que la palabra de Dios es rica en sabiduría. Por eso Él mismo es la sabiduría, ¿verdad? Cristo mismo es la sabiduría, porque no hay nada más alto que nosotros podamos comprender y entender que nos guíe en una situación correcta, en un camino que nos lleve a la felicidad. Por eso un constructor no puede construir sin un plano. Nosotros necesitamos una guía para construir nuestras vidas, para construir nuestros hogares, para construir nuestros negocios, aún para construir un gobierno. Se necesita sabiduría y la sabiduría proviene de Dios. Necesitamos ese guía. Así es que los materiales no son suficientes si no tenemos un plano que nos dirija. Así es, de nada nos va a servir todos esos ingredientes para hacer nuestro asfalto firme si no tenemos con qué moverlos, con qué echar esa plancha que usted nos decía, y ya después de haber mezclado bien el cemento, entonces echamos la plancha. ¿Con qué lo vamos a hacer? Así es, exactamente. Así es que si una mujer o un hombre quiere construir una vida de honra, dejar un legado de fuerza, tomarse de fuerza, llenarse de sabiduría, entonces necesitamos la palabra de Dios. Totalmente, pastora, eso es lo que nos va a dar ese fundamento, esa fortaleza. La palabra de Dios imagínese, nos dice la Biblia, ¿verdad? Que la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. En cualquier momento nos va a ser útil, porque siempre, una vez que la leemos, la palabra de Dios siempre va a estar actuando sobre nuestra vida. Jamás muere, no es una letra muerta, no es algo que lo lees y te sirve para ese instante, sino que sirve para toda nuestra vida. No hay mejor alimento ni más duradero que la palabra de Dios. Así es. Por eso es que decía al principio mi hermana que la sabiduría, dice la palabra del Señor en Proverbios 9:10, que el temor a Jehová es la sabiduría. Entonces, el conocimiento de Dios nos da la sabiduría y entonces nos da la habilidad de poder entender lo que estamos haciendo mal y lo que estamos haciendo bien. ¿Delante de quién? Delante de los ojos de Dios. Yo creo que es como un círculo virtuoso, pastora, porque empezamos leyendo la Biblia,
preguntándonos quién es Dios en ese pasaje, y entonces nos va diciendo, este soy yo, así, tienes que tener mi perspectiva, ¿verdad? Y Él nos va mostrando quién es Él, y entonces nosotros nos vamos dando cuenta quiénes somos nosotros. Él está actuando, transformando y demás, y vamos formando un círculo virtuoso que entre más leemos su palabra, más le conocemos, más vamos siendo transformados y más queremos conocer su palabra, y entonces es una cosa que se va volviendo un gusto, una necesidad y que nos va cambiando, haciendo mujeres y hombres sabios. Y más le conocemos, más nos enamoramos de Él. Por lo cual, una mujer o un hombre sabio teme a Dios. Y eso significa que le da reverencia, le da honra en su vida, le busca primero y provee la sabiduría y la instrucción y la revelación de la vida que Él tiene para nosotros. Pero también nos da la forma de cómo mantenerla y cómo guardarla. Porque necesitamos nosotros mantener esa forma de vivir. Necesitamos nosotros guardarla, cubrirla, ¿verdad? Dice su palabra en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así es que necesitamos nosotros fundamentarnos en la palabra de Dios, temer a Dios, guardarla y cuidarla. Y bueno, hermana Laura. Sí, bueno, pues yo creo que ya llegamos al final, ¿verdad? Pero yo sí quisiera decir, por último, ¿verdad? Una sugerencia a nuestros amigos que nos ven, que nos escuchan. Hay una marcada diferencia, pastora, entre un hombre y una mujer que se guía con sabiduría y otro que se guía con la insensatez. Y todo esto está escrito en el libro de Proverbios. Así es que yo quisiera sugerirles a nuestros amigos que lean un capítulo de Proverbios diariamente. Esto va formando en nosotros otra perspectiva, otra mentalidad y otra forma de actuar. Así es, y te va a ayudar en tu diario caminar. De eso estamos seguras. Bueno, les invitamos para que se conecte con nosotros la próxima semana. Vamos a estar hablando de lo que es ser una mujer insensata. Así es que ya hemos visto, ¿verdad?, la importancia de ser una mujer sabia, una mujer que teme a Dios. Y la próxima semana vamos a estar hablando de lo que es una mujer insensata, por lo cual te invitamos que te conectes. Vamos a tener una invitada, vamos a tener también con nosotras a la pastora Sandra Palos, así es que le invitamos para que se una con nosotros y sea partícipe y que juntas y juntos podamos aprender lo que la palabra nos está enseñando sobre construir, porque no nomás nosotras las mujeres construimos, creo que también los varones construyen a diario. Así es que únase con nosotros, hay que aprender de qué es lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Así es que le invitamos el próximo jueves, como todos los jueves, a las 12 del mediodía. Pero también te invitamos para que compartas la palabra. Manda este video a otras personas y todos los que nos escuchan a través de la radio, que se conecten para que juntos podamos aprender. Así es que les invitamos el jueves a las 12 del mediodía en su programa Sublime. Gracias, se despide de ustedes nuestra hermana Laura Maínez y que tengan una bonita semana. Amén. Y la pastora Rachel Payán. Bendiciones.